Sí, ahora sí, Amparo. Bueno, me voy a cambiar de sitio porque tengo las dos patas de la mesa y entonces no me deja. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Ángel, Elías, por haberme invitado a este encuentro. Bueno, para mí es un placer visitar estas tierras que me encantan y, bueno, con cierta frecuencia vengo por aquí y tengo que deciros que estoy encantada porque estoy rodeada de amigas y de amigos del País Vasco, pero también de otras tierras que circundan la mía. Yo voy a intentar ceñirme al tiempo de mi intervención, media hora, porque además creo que muchas de las cosas que ha hablado Patricia se complementan con las que yo voy a decir, aunque mi intervención sí que va a ser un poco más global, porque yo creo que todo el tema de la representación sindical, conectándola necesariamente a las representaciones electivas, plantean un sinfín de problemas. Cuando Ángel me dijo que viniera a hablar de este tema, lo primero que hice fue mirar el título de mi intervención y me quedé totalmente asombrada, ¿no? Porque es la representación sindical en los grupos de empresa y centros de trabajo con múltiples empresas, subcontratación de servicios y externalización. Bueno, yo creo que la propia complejidad del título de mi intervención pone de manifiesto la complejidad de nuestro modelo de organización actual. Un modelo que se caracteriza por una fractura del proceso productivo unitario que ha dado paso a complejas e intrincadas relaciones pluri- e interempresariales de tipo muy diverso. ¿Cuáles son los rasgos básicos de este complejo modelo de organización de las empresas? Pues yo creo que podemos destacar algunos elementos que me parecen muy importantes a la hora luego de diseñar ese modelo de representación de los trabajadores que a mí no me deja de plantear un sinfín de problemas, de interrogantes que voy a dejar abiertos porque luego tenemos un debate y podemos hablar de todas estas cuestiones. Rasgos básicos de nuestro modelo de organización actual: la externalización de tareas y de actividades, recurso a empresas especializadas y a proveedores externos, aparición de empresas en red, donde habitualmente es la empresa principal la que coordina y controla el ciclo productivo pese a su disgregación, empresas que se descentralizan y que se internacionalizan, actuando a través de procesos de deslocalización de sus cadenas de valor, donde la completa trazabilidad de los bienes y servicios es, cuando menos, de muy difícil detección, y luego creación de complejas estructuras empresariales y grupos de empresas que en ocasiones aglutinan a empresas de trabajo temporal, empresas multiservicios y empresas productivas que completan la totalidad del ciclo productivo. Yo creo que este es el modelo, el complejo modelo de organización que tenemos en la actualidad. Un modelo enormemente complicado donde la participación y la representación de los trabajadores, pues cuando menos, resulta de difícil concreción. Me voy a detener un minuto, en la problemática que plantean las empresas multiservicios, porque estamos ante un fenómeno que es verdad que se remonta a los años 90 del siglo pasado, pero que, sin embargo, está en un proceso clarísimamente de expansión. Estas empresas multiservicios están desarrollando una actividad económica de cesión de mano de obra muy similar a la que llevan a cabo las empresas de trabajo temporal. Son empresas, las multiservicios, que se mueven habitualmente en el mundo de las contratas y de las subcontratas para dar cobertura, normalmente, aunque no siempre, a actividades auxiliares de la empresa cliente basadas por lo común en la mano de obra. ¿Qué significa esto? Pues que gran parte de las empresas multiservicios
no aportan bienes materiales ni se dotan de una estructura organizativa compleja, lo que les va a permitir explorar territorios low cost, a bajo precio. Además, y a diferencia de lo que ocurre con las empresas de trabajo temporal, las empresas multiservicios no están sometidas a controles y garantías legales, moviéndose en un territorio de limbo legal que favorece clarísimamente su expansión. Es decir, que las empresas multiservicios carecen de una normatividad ad hoc que les reviste de una apariencia de legalidad en su actividad. La competitividad de estas empresas multiservicios se sustenta esencialmente en el abaratamiento de los precios de los servicios que prestan a sus clientes, y ese abaratamiento de los precios lo consiguen en muchas ocasiones a través de una reducción de costes laborales. Crecimiento exponencial en los últimos años de esas empresas multiservicios y aumento progresivo, y esto es muy importante, de su ámbito funcional de intervención. Además, nos estamos encontrando con que en la actualidad coexisten empresas multiservicios de gran tamaño y de ámbito estatal con un amplio espectro de empresas de pequeña dimensión, de ámbito reducido, pero que se encuentran en proceso de expansión. Y además nos estamos encontrando con que en determinadas ocasiones la empresa multiservicio recurre a una empresa de trabajo temporal, produciéndose un doble desplazamiento de mano de obra. Desplazamiento de mano de obra de la ETT a la empresa multiservicios, que formalmente pasa a ser empresa usuaria, y desplazamiento de la mano de obra de la multiservicios, de la empresa usuaria, a la empresa cliente. En estas circunstancias, las condiciones laborales de los trabajadores cedidos por la ETT a la empresa multiservicios, a la usuaria, no son las condiciones laborales del convenio que aplica la empresa cliente, sino las condiciones laborales que aplica la empresa multiservicios. Empresa multiservicios muy interesada en no encontrar un convenio colectivo sectorial de referencia y en aplicar un convenio colectivo propio, un convenio clarísimamente devaluado. Estas son las circunstancias en las que nos encontramos en la actualidad, y me parecía importante detenerme en este fenómeno que representan las empresas multiservicios, porque son empresas que están devaluando de forma progresiva condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Creo que es evidente, por tanto, la complejidad de todos estos fenómenos, que traen causa de la propia complejidad empresarial, y ello va a plantear serios problemas a la hora de determinar o definir los mecanismos de representación de los trabajadores, y creo que también plantea algunos problemas, o mejor que algunos múltiples problemas en materia de negociación colectiva. Por tanto, me voy a detener brevemente en representación y también en algunos aspectos que me parecen interesantes de la negociación colectiva. Y Edurne, por favor, me cortas cuando sea procedente, porque yo también tengo cierta incontinencia verbal. Bueno, en relación con mecanismos específicos de representación en este mundo, en este territorio tan complejo. En la línea de lo que ha planteado Patricia, desde mi punto de vista, creo que urge la creación de instancias representativas de los trabajadores que, excediendo o trascendiendo el marco de la empresa formal, extiendan su influencia sobre todo el conjunto. Es decir, me estoy refiriendo, por tanto, a la creación de órganos específicos de representación dentro de las empresas agrupadas, soslayando todas las dificultades que plantea el título segundo del Estatuto de los Trabajadores y adecuándolo a las nuevas realidades productivas. Título segundo, relativo a la representación de los trabajadores en la empresa, que, como bien sabéis, ya ha indicado Patricia, está diseñado para empresas unitarias, preferentemente con un solo centro de trabajo. Pues bien, junto a la creación de
mecanismos específicos de representación de los trabajadores, creo además que es necesario postular el acceso de los representantes de los trabajadores a los distintos centros de trabajo, garantizando, en cualquier caso, la circulación de información entre las distintas instancias sindicales. Por lo tanto, postulo una reinterpretación del título segundo del Estatuto de los Trabajadores y también una reinterpretación adaptada a la realidad social de los artículos 8 y 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, apelando, en cualquier caso, al derecho fundamental a la autoorganización del sindicato, que se integra dentro del contenido esencial de la libertad sindical. Y creo, además, que hay que superar ya la idea de que las representaciones sindicales de empresa, especialmente en las empresas de estructura compleja, deben ir de la mano de las representaciones unitarias. Me parece importante, por otra parte, en este proceso de internacionalización y globalización de la economía, potenciar también una mayor intervención sindical en el ámbito de las grandes corporaciones, en el ámbito de las empresas transnacionales, contando, en cualquier caso, con la presencia e interrelaciones entre el sindicato internacional, los sindicatos locales y nacionales y, en su caso, comités de empresa europeos y comité de empresas conjuntos. Sí que tenemos algunas experiencias al respecto con la firma de pactos mundiales, acuerdos marco internacionales, donde confluyen las diferentes fuerzas sindicales y de esta forma garantizaremos la coordinación y la transmisión de información en sentido ascendente, pero también descendente. Por otra parte, y también lo ha dicho Patricia, creo que privilegiar el centro de trabajo como unidad electoral básica dificulta enormemente los mecanismos de representación unitaria en estructuras complejas de agrupaciones de empresas, multiservicios y fenómenos de descentralización y deslocalización. Serias dificultades nos estamos encontrando en determinados supuestos para poder identificar el centro de trabajo. Pero además tenemos al respecto una jurisprudencia, desde mi punto de vista, bastante restrictiva cuando se trata de alterar la unidad de representación básica. Y estoy pensando en la jurisprudencia habida sobre los requisitos establecidos, los requisitos que establece la jurisprudencia, porque yo no los encuentro en el artículo 63.2 para establecer comités conjuntos, y las importantísimas restricciones para designar delegados de personal conjuntos. Creo, por tanto, que estamos ante una falta de adaptación del modelo de representación a las nuevas formas de organización empresarial, problemática que se hace mucho más acentuada en el caso de las empresas digitales. Yo creo que a la hora de delimitar el centro de trabajo en las plataformas digitales estamos ante un problema espacial que nos obliga a pensar en la posibilidad de establecer o de pensar en centros de trabajo informáticos o digitalizados. Pero sé que esto también planteará en la práctica muchos problemas a la hora de cuantificar el personal a efectos de concretar los mínimos exigidos en el Estatuto de los Trabajadores y muchísimos problemas a la hora de determinar la existencia, y todos lo sabemos, de un vínculo laboral. En cualquier caso, insisto, creo que tenemos que reflexionar sobre el modelo vigente y creo que la solución pasa, en cualquier caso, por articular, por impulsar las vías sindicales de participación, apelando al derecho a la autoorganización del sindicato. Yo creo, y lo he dicho antes, que la representación sindical no tiene que ir de la mano, no al menos en todos los casos, de las representaciones electivas de empresa, porque los problemas son importantes fundamentalmente en el ámbito de la innovación tecnológica, como he dicho antes, y de las plataformas digitales, que aparece como un mundo complejo
y parece ser impenetrable para la acción sindical. Sin embargo, yo creo que en la actualidad sí que tenemos algunos ejemplos interesantes de intervención sindical en el ámbito de las plataformas digitales, por ejemplo, a través de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte en conflictos planteados con Uber, conflictos en Argentina, en Dinamarca, en Nueva York, en Bruselas y en Canadá, donde la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte actúa directamente y en otras ocasiones a través de sindicatos nacionales que pertenecen al sindicato internacional. Y además hay que tener en cuenta, y también lo ha apuntado Patricia, que en los últimos años están proliferando organizaciones de conductores, por ejemplo, que están dando paso a ciertos sindicatos, que podríamos decir corporativos, que no están tomando como único criterio organizativo ser conductores de Uber, sino ser conductores a través de aplicaciones, a través de apps. Bueno, son experiencias que se están explorando y que hay que tener en cuenta, y también deberemos pensar en determinadas actuaciones de solidaridad entre el sindicato corporativo y el sindicato de clase con los trabajadores de plataformas digitales. Un breve apunte en relación con la negociación colectiva, porque a mí me parece que cuando hablamos de representación, de participación, la negociación colectiva es un ingrediente esencial en todo este entramado. ¿Cuánto tiempo me queda? Vale. Bueno. ¿Cuál es la panorámica actual? Porque es cierto que con la reforma laboral de 2012 es verdad que se modificó el modelo legal de negociación colectiva y se hicieron algunas previsiones que consideraban que con este nuevo modelo, si es que podemos decir nuevo modelo legal de negociación colectiva, se iba a producir una disminución de la cobertura que ofrecía la negociación colectiva. Es verdad que en la práctica la reforma laboral de 2012, sobre la que voy a pasar de puntillas, pero sí que me voy a detener en algunos aspectos, como digo, la reforma laboral de 2012 no ha provocado en la práctica una caída de la tasa de cobertura de la negociación colectiva, ni siquiera derivada del establecimiento legal de las reglas de ultraactividad de los convenios colectivos. Y no se ha provocado esa caída de la tasa de cobertura porque han existido contrapesos de tipo muy diverso, especialmente derivados de estrategias sindicales. Y esto es un elemento que hay que tener en cuenta. Hay, es verdad, determinados sectores donde sí que se aprecian vacíos de cobertura convencional, fundamentalmente sectores presididos por microempresas. Estoy pensando en el servicio doméstico, por ausencia de convenios colectivos sectoriales y por imposibilidad material de negociar un convenio colectivo de empresa. También hay vacíos de coberturas en oficinas y despachos por esa larga tradición de extensión de convenios colectivos y vacíos de cobertura en ciertos sectores de actividades emergentes donde se aprecia una clarísima resistencia a la sindicalización. Lo que sí que es cierto es que se mantiene prácticamente intacta la tasa de cobertura actual de la negociación colectiva, y también es cierto que nuestro modelo de negociación colectiva es un modelo enormemente complejo en el que coexisten pluralidad de unidades de negociación sectoriales y de empresa, en las que se marcan acuerdos y convenios sectoriales de distinto ámbito territorial, convenios y acuerdos de empresa, convenios de acuerdo de grupos de empresa, convenios de acuerdos de centros de trabajo y de franja. ¿Qué ha propiciado la reforma laboral del año 2012? Yo no me voy a detener en la pérdida de ultraactividad del convenio colectivo, problema también importante a considerar, pero por razones de tiempo no voy a hablar de ello. Pero sí me voy a detener en las consecuencias que ha determinado esa preferencia aplicativa del convenio colectivo de empresa frente al convenio sectorial en materias clave de las condiciones de trabajo. Porque yo creo que esto ha dado paso a determinadas situaciones en nuestra práctica negocial. En primer lugar, nos encontramos con que determinadas empresas con pluralidad de centros de trabajo tienden a unificar la unidad de negociación creando un único convenio colectivo de empresa,
porque el convenio colectivo de empresa y no el convenio de centro de trabajo es el que se beneficia de esa prioridad aplicativa que recoge el artículo 84.2. ¿Cuál es el problema con el que se han encontrado muchas empresas con pluralidad de centros de trabajo y también empresas multiservicios? Pues con ese principio de correspondencia al que ha hecho referencia Patricia. Principio de correspondencia entre el ámbito representativo de las representaciones electivas que negocian y el ámbito de constitución de la comisión negociadora. Y esto ha determinado en la práctica que los tribunales hayan decretado la nulidad de determinados convenios colectivos por incumplimiento de ese principio de correspondencia. Principio de correspondencia que no se tiene que dar cuando quienes negocian son las secciones sindicales. Segunda cuestión o segundo elemento que desde mi punto de vista se ha producido o trae causa de alguna forma de esta reforma laboral del año 2012. Pues el interés de muchas empresas de negociar convenios colectivos propios. Y esto no lo estamos encontrando en microempresas, en empresas de muy pequeña dimensión. Yo siempre lo he dicho, la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa que recoge el artículo 84, en la práctica no está teniendo trascendencia para las grandes empresas, muchas de ellas con convenio colectivo propio, sino que está teniendo importantes repercusiones en la pequeña y en la mediana empresa. Y de ahí que las tasas de cobertura sectorial no se hayan visto alteradas porque aun cuando han aumentado las unidades de negociación de empresa, estas empresas dan cobertura a muy pocos trabajadores. Pero esto sí que ha tenido trascendencia en la práctica. Es que hay gente que dice, no, como no se ha alterado el porcentaje de trabajadores cubierto por convenio sectorial, directamente la reforma del 2012 no ha tenido ninguna trascendencia. Claro que ha tenido trascendencia, se han creado muchísimas unidades de negociación de empresa en empresas de muy pequeña dimensión, y si analizamos los contenidos de estos convenios colectivos nos daremos cuenta que son convenios colectivos que devalúan clarísimamente condiciones de trabajo en referencia o en relación con el convenio colectivo sectorial, y esto se ve clarísimo en las empresas multiservicios. Y nos encontramos también con determinadas situaciones, enlazando con lo que ha dicho Patricia, es que ha habido intentos de negociar convenios colectivos de empresa en microempresas por comisiones ad hoc, cuando no teníamos representaciones sindicales o electivas con legitimación negocial. Negociación en la empresa a través de comisiones ad hoc, donde la jurisprudencia es muy clara al respecto y también ha decretado la nulidad de estos convenios colectivos. En cualquier caso, a mí me da la impresión que antes de la reforma del año 2012, las empresas no estaban muy interesadas en que se promovieran elecciones sindicales. Sin embargo, a raíz de la reforma de 2012, sí que nos encontramos con empresarios de pequeñas organizaciones muy interesados en que se promuevan estas elecciones sindicales para tener un convenio colectivo propio, convenios colectivos que en la práctica están asindicalizados, es decir, son convenios colectivos, nosotros lo hemos estudiado en el Observatorio de Negociación Colectiva, son convenios colectivos negociados en ocasiones entre el empresario y un delegado de personal, convenios que se han negociado en un día, en una semana, incluso en un mes, convenios colectivos que devalúan condiciones de trabajo y convenios colectivos que establecen vigencias de hasta 10 años. Obviamente, la intencionalidad que subyace en estos convenios es más que evidente. Bueno, ya sí que voy a terminar porque creo que me he extendido. Hay muchas cosas para debatir. Yo creo que la negociación colectiva en los últimos años, la práctica negocial, sí que ha experimentado algunos cambios cualitativos relevantes debido a factores diversos. En primer lugar, la crisis económica y las medidas de choque articuladas al respecto, la propia reforma laboral de 2012, que ha llevado a una clarísima devaluación de condiciones de trabajo y a una devaluación salarial. La extensión de la economía globalizada también tiene repercusiones sobre la negociación colectiva. Ya que hablamos de la globalización económica, a ver si de una vez hablamos también de la universalidad, de la globalización de los derechos laborales y sociales. Los cambios
tecnológicos habidos en los últimos años también tienen repercusiones en la negociación colectiva porque ha dado paso a una clarísima dispersión de la clase trabajadora. La descentralización productiva y la proliferación de empresas multiservicios también afecta a la negociación colectiva. Muchas multiservicios se desatienden del convenio colectivo sectorial y negocian sus propios convenios colectivos en el ámbito de empresa. Por lo tanto, yo creo que es necesario una clarificación a la hora de determinar cuál es el convenio colectivo o los convenios colectivos sectoriales aplicables a las empresas multiservicios y establecer, me parece necesario, mecanismos correctores que amplíen el ámbito funcional de los convenios colectivos sectoriales. Aparecen convenios colectivos de grupos de empresa con la regla del artículo 87 que introduce la reforma de la negociación colectiva del año 2011, recogiendo la jurisprudencia habida al respecto, negociación en las contratas y subcontratas y la posibilidad de establecer unidades transversales de negociación, y aparecen determinados ejemplos que a mí me parecen interesantes, aunque hay que irlos desarrollando aún más, de negociación colectiva transnacional con implicación de los actores sindicales. Retos que se le plantean muy esquemáticamente a la negociación colectiva. Necesidad de actuar sobre sectores productivos emergentes que son refractarios a la negociación colectiva. Me estoy refiriendo a actividades económicas conectadas a la economía digital, caracterizadas por una dispersión de los trabajadores y por estrategias empresariales singulares de gestión del personal. Creo que hay que actuar también sobre empleos de baja cualificación profesional, porque en estos casos las estrategias empresariales están orientadas hacia la reducción de los costes laborales, y esto lo consiguen mediante fenómenos de fuga de la negociación colectiva. Ejemplo, empresas multiservicios. Creo que hay que afianzar la negociación colectiva sectorial en el ámbito de las microempresas, que son las mayoritarias en nuestro tejido empresarial, porque, lo acabo de decir, cuando estamos hablando de negociación en la pequeña empresa, están negociando sujetos no sindicalizados, y yo creo que en estos casos no podemos hablar de una auténtica negociación colectiva, sino, si acaso, de una pseudo-negociación. Hay que evitar que el convenio colectivo sectorial, desde mi punto de vista, y el convenio colectivo de empresa aparezcan como antagónicos. Creo que hay que articular y creo que hay que vertebrar la negociación colectiva. Hay que dar protagonismo a la negociación colectiva sectorial, pero creo también que el convenio colectivo de empresa desarrolla una importante función. Y creo, y ya termino, que hay que mantener la función tutelar que tradicionalmente le ha sido asignada a la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando en determinadas ocasiones que los mínimos legales se transforman en máximos convencionales. Nos estamos encontrando con convenios colectivos de empresa que establecen como jornada de trabajo 40 horas semanales y que establecen como salario para los trabajadores el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, yo creo que la negociación colectiva tiene una importante capacidad de respuesta para hacer frente a todos estos desafíos y para evitar, en cualquier caso, el riesgo de que la norma estatal acabe proclamándose autosuficiente en la gestión del cambio empresarial sin necesidad del complemento del convenio colectivo. Muchísimas gracias.